Bueno, muy buenas tardes a todos. Acabamos de terminar la primera sesión temática de la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza. Agradecer, como presidenta de esta comisión, el tono, la actitud proactiva y la actitud constructiva de todos los intervinientes, tanto de los grupos políticos como de los agentes sociales y económicos, de las dos federaciones y también de las 4 entidades que en este caso han venido, instituciones, entidades que han venido a participar, a exponernos presencialmente sus propuestas y, por supuesto, también agradecer las propuestas a las 166 entidades que invitamos a hacérnoslas llegar vía telemática, porque obviamente presencialmente es imposible. En esta primera sesión temática ha quedado evidenciado que esta comisión era necesario ponernos todos de acuerdo, todos a remar en el mismo sentido. Está claro que esta crisis nos afecta a todos. Hoy tratábamos el tema de Hacienda y ha quedado evidenciado que en primera persona dependemos de la incertidumbre de cómo se va a seguir desarrollando la crisis sanitaria, la primera de todas ellas, y que, por desgracia, lleva consigo una crisis social y una crisis económica. Más allá de esa incertidumbre, tenemos ya cifras que hoy ha presentado, presentó ayer en rueda de prensa, pero hoy en el seno de la comisión, la consejera de Hacienda. La situación económica a día de hoy fija y los posibles escenarios que puede tener en función, como decimos, de la evolución de esta crisis. De las intervenciones en general ha habido varios puntos en común. Podemos destacar la necesidad de contar con Europa, de que a nivel europeo se adopte una serie de decisiones que al final repercutan en todos los países que la formamos y a partir de ahí podamos optar a soluciones conjuntas. Destacar también que se ha hablado mucho de liquidez, de la liquidez que es necesaria, que es verdad que por parte del Gobierno de España se han adoptado una serie de medidas a través de esos créditos ICO, pero ha quedado claro, evidenciado, que no son suficientes. Por parte del sector empresarial, de la representación de pymes y de autónomos, pues nos han evidenciado que hay hay un 45% de los 67.000 empresarios y autónomos zaragozanos que, por haber dado pérdidas en el 2019, directamente no pueden acceder a solicitar esos créditos ICO, y que luego esa solicitud de créditos pues tiene una serie de procedimientos bancarios que a día de hoy no ayudan a agilizar el acceso a esa liquidez. Por tanto, se han evidenciado también propuestas que no dependen del ayuntamiento a nivel municipal, sino que dependen también de otras entidades y de otras instituciones, y también se ha evidenciado, por tanto, que es necesaria esa colaboración institucional fundamental, especialmente con el Gobierno de Aragón. Ha salido el tema varias veces. Y decir que se están proponiendo nuevas alternativas, que por parte del equipo de Gobierno estamos escuchando a todos los intervinientes con mucha atención, porque se está poniendo encima de la mesa todas las carencias que hay, pero todas las posibles soluciones, y por tanto creemos que ha sido una muy productiva sesión. Que hoy hemos hablado de Hacienda, que al final evidencia la situación en la que se encuentra este ayuntamiento, que hay muchas medidas que estaría muy bien adoptarlas, pero que por la situación económica de este ayuntamiento pues no van a ser a lo mejor posibles, pero buscaremos otro tipo de medidas, buscaremos otro tipo de alternativas. Ya ha quedado evidenciado que, desde luego, por parte de este ayuntamiento se va a hacer todo lo que está en nuestra mano para ayudar a todos los zaragozanos y, en este caso, especialmente a empresas, a pymes, a autónomos, a trabajadores, para salir de esta crisis. Le paso la palabra ya a la consejera de Hacienda. Muchas gracias, vicealcaldesa. Muy buenos días a todos. Yo, en primer lugar, he salido contenta por varias razones. Uno, porque el Ayuntamiento de Zaragoza parte de una foto fija. Nosotros tenemos un estudio, que yo creo que a día de hoy no lo tiene ninguna otra administración de esta comunidad autónoma, de la situación actual, económica, presupuestaria y financiera. Y he salido contenta por la comprensión que han tenido tanto los grupos políticos como los agentes sociales, económicos y las asociaciones más representativas de la ciudad. Hemos bajado al suelo
no vale pedir los imposibles a una entidad local, que tenemos los recursos limitados y la situación económica que tenemos. Yo me quedo con 3 ideas fundamentales. La primera, la coordinación entre administraciones públicas. Todo el mundo de la reunión de hoy es consciente que el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que afrontar esta crisis a pulmón con los recursos que tenemos del 2020. El Ayuntamiento de Zaragoza no ha recibido nada, de momento, de otras administraciones públicas. Y ello lo que ha hecho es que tengamos que tener esas tensiones de tesorería y de pagos que nos abocan a que en los próximos días cerremos una operación de tesorería de entre 25 a 30 millones de euros. Esa falta de liquidez también se ha trasladado al Ayuntamiento de Zaragoza y se ha trasladado fundamentalmente porque ya hemos tomado las medidas que hoy también nos pedían. El Ayuntamiento de Zaragoza ya en el mes de marzo acordó el aplazamiento de 40 millones del IBI. En el mes de abril acordó el aplazamiento de 30 millones del impuesto de circulación. En el mes de abril, a principios, hicimos un pequeño paquete fiscal para bonificar tasas por 2,8 millones de euros. Todas estas medidas que ya hemos tomado el Ayuntamiento de Zaragoza ya desde hace tiempo nos están dando esta situación de problemas de pagos, de falta de liquidez. No obstante, nosotros hemos dicho y nos hemos comprometido que vamos a estudiar cada una de las propuestas que tengan que ver con exenciones fiscales hasta final de año y que tengan que ver con una posible bajada de impuestos a los sectores económicos más vulnerables, sobre todo hostelería, pequeño comercio, autónomos y microempresas. Yo creo, y lo decía la vicealcaldesa, hay un dato fundamental. El 45% de las empresas zaragozanas no han podido acceder a préstamos ICO. Están en una situación dramática de falta de liquidez. Y el Ayuntamiento tiene que hacer las fórmulas innovadoras en coordinación con otras administraciones públicas de manera urgente para poder dar solución a todos estos dramas, que al final son dramas sociales también, y evitar esa mortalidad empresarial a la que estamos abocados por esta crisis sanitaria y económica. Por tanto, nosotros vamos a estudiar todas las medidas, estamos ya trabajando en ordenanzas fiscales de cara al 2021 y, desde luego, acometeremos aquellas acciones, desde luego, que vengan de la sociedad civil y que sean posibles. Que quede claro, el Ayuntamiento de Zaragoza todos sus esfuerzos los va a centrar en poder ayudar en la medida que podamos a todos estos colectivos. Creo que ha sido una reunión fructífera donde todo el mundo ha aportado y, desde luego, espero y deseo que podamos tener, vicealcaldesa, en el plazo de un mes un dictamen por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, porque eso beneficiará a los zaragozanos, a la actividad empresarial y, en consecuencia, a este Gobierno también, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Antes de dar paso a las preguntas que quieran formular los periodistas que están conectados a través de Zoom, vamos a pasar a trasladaros las preguntas que nos llegan al chat de WhatsApp de los periodistas. La agencia EFE, Pablo Sebastián, pregunta si se ha descartado ya alguna propuesta por falta de viabilidad económica en la sesión de hoy. No hemos... Sí, bueno, no hemos entrado a debatir propuestas económicas de una en una, pero ha quedado claro que ha habido coincidencias en las intervenciones tanto de las entidades como de los agentes. Ha habido propuestas realmente denegadas, como por ejemplo subir impuestos que se proponían, pues ya, por ejemplo, creo que ha sido el presidente del Colegio de Economistas, si mal no recuerdo, quien decía, entre otras, que no es momento para hacer esto. Tampoco nos lo han pedido por parte de las entidades, de los agentes sociales tampoco representados, pero es verdad que todo el mundo, y eso sí que quiero recalcar, han visto negro sobre blanco la situación económica del Ayuntamiento. Eso no es una cuestión, como bien decían y han apoyado todos los intervinientes, subjetiva, sino muy objetiva. Son números, son cifras, es la contabilidad municipal. Y está claro que la propia situación municipal, pues obviamente nos impedirá el día de mañana, obviamente, adoptar algunas propuestas. Pero no hemos entrado hoy al detalle. Hoy lo que hemos hecho es escuchar
y no hemos entrado todavía a analizar cada una de las propuestas, pero hay una clara limitación, desde luego, a la hora de ejecutar. Impuestos, pero lo decía bien, pedía algún grupo político la subida de impuestos, eso es lo que ha quedado, yo creo, hoy descartado, es decir, no nos recomiendan, con la que está cayendo, que hoy aumentemos la presión fiscal sobre esas empresas que están ahora heridas de muerte, muchas de ellas, eso ha quedado descartado. Y luego el tema de las ayudas directas, también hemos dejado claro que las ayudas directas deberían ir, en su caso, en consonancia con otras administraciones públicas. De hecho, se ha abierto la fórmula por parte de CEPIME, vicealcaldesa, de cualquier fórmula de préstamo participativo en donde se pueda avalar por parte de la comunidad autónoma y en lo que podamos en el ayuntamiento, que eso sería mucho más ventajoso para las empresas que dar una ayuda directa que en muchos casos puede ser tirada a la basura, porque con 500 euros o 300 euros, desde luego, no ayudamos al drama que hay. Está ahora sobre la mesa el poder estudiar la figura de los préstamos participativos. Desde luego nos parece más interesante y parece ser que en el Gobierno de Aragón se está estudiando. Entonces, coordinación, como decía, de todas las administraciones, que es lo que nos pide la sociedad. Coordínense para ayudar en el menor tiempo posible a todos estos colectivos que, desde luego, con los datos que nos han dado hoy, es un drama, el drama empresarial que vamos a vivir en los próximos meses, y eso tenemos que ser todos conscientes. Sí, yo añadir simplemente que las intervenciones han ratificado muchas de las líneas de actuación de este equipo de Gobierno en estos 2 meses atrás. Hablábamos, lo indicaba también ahora la consejera de Hacienda, de los aplazamientos que se han hecho, de las bonificaciones de las que hemos hecho puntualmente y de las que estamos trabajando, y algo también en lo que se ha centrado este ayuntamiento, y han coincidido todos los intervinientes, en la necesidad de detectar qué sectores son los más afectados, de plantear soluciones concretas para esos tipos de sectores, en la línea de lo que nosotros hemos hecho, pues pensando en los comercios, pensando en la hostelería, pensando en el sector cultural, es decir, centrar el tiro en las ayudas que tenemos. Está claro que 1 euro invertido por parte del ayuntamiento va a tener una repercusión, y tenemos que intentar que esa repercusión sea lo más amplia posible. Y, de hecho, también ha habido intervinientes que también han hablado ya más específicamente dentro de los sectores de estudiar la viabilidad de las empresas. Es decir, que se ayude a sectores que sean tractores, a sectores que hayan sido más dañados, y también dentro de esos sectores estudiar las medidas que no sean de forma lineal, sino adaptadas a las circunstancias de las empresas, de manera que se apueste por salvar a aquellas empresas que están en riesgo y que tienen viabilidad para seguir subsistiendo. Continuamos ahora con las preguntas que quieran formular los periodistas a través del canal de Zoom. Buenos días. Quería preguntarles en relación al préstamo que van a solicitar por liquidez. ¿Está previsto que se llegue a un acuerdo con una sola entidad bancaria o está previsto un pool de cosas? Y si se va a tener en cuenta únicamente el tipo de interés o algún otro tipo de... María. Sí. No, de entrada, es decir, lo comentaba ayer en la rueda de prensa, las operaciones a tesorería a corto plazo no se tiene en cuenta una única entidad bancaria, se pide a todas las entidades bancarias, y las mejores condiciones de tipo de interés y condiciones de amortización del préstamo es las que cerraremos. Desde luego, no vamos a pedir a una entidad bancaria, vamos a pedir a las máximas posibles, y las que mejores condiciones nos den, con la mayor transparencia, es con la que cerraremos la operación de liquidez. En ello estamos. Ya les dije ayer que en cuanto lo tengamos prácticamente cerrado, no tendré ningún problema en hacer absolutamente transparente todo el procedimiento, pero es cierto que nos surge, y en los próximos días cerraremos esa operación a corto. Jorge. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Me gustaría preguntarle sobre una declaración que ha hecho antes el portavoz de Podemos, Fernando Rivares. Ha dicho que había en la comisión cierto consenso para crear un fondo de ayudas económicas directas al pequeño comercio, pero por lo que acaban de decir ustedes, está no descartado, pero bueno, es una idea que está lejos de llegarse a materializar, ¿no?
No, bueno, quiero decir, vuelvo a decir, no hemos votado, no hemos decidido, no hemos debatido. Lo que hemos hecho en estas sesiones temáticas, ya lo anunciamos, es escuchar tanto a los agentes sociales y económicos como a las federaciones vecinales, como a las entidades a las que hemos invitado a participar presencialmente, pero también las propuestas que nos están haciendo llegar, que nos han hecho llegar vía telemática. Por tanto, no se han cerrado, como decía anteriormente, ninguna medida. Es verdad que se han hablado de ayudas directas, es verdad que se ha puesto sobre la mesa que puede ser una buena medida, lo vuelvo a insistir un poco en la línea que además de lo que decía antes, analizando a qué sectores van dirigidas y además dentro de las empresas la viabilidad que tengan esas empresas. De hecho, el Colegio de Economistas ha hablado del estudio de viabilidad, se han propuesto para ayudar en ese sentido en caso que sea viable. Ha quedado evidenciado que lo suyo sería además, en caso de poder prestar alguna línea de ayudas, es que fuera de la mano de otras instituciones, Gobierno de Aragón en este caso. Hay que destacar que como los agentes sociales y económicos están en esta comisión, pero también están trabajando con el Gobierno de Aragón a la hora de elaborar soluciones, pues algunas de ellas, como es el caso de los préstamos participativos a los que aludía antes la consejera de Hacienda, son propuestas que ya han hecho en Gobierno de Aragón y que nos dicen los agentes, en este caso Cepime, que era quien lo proponía, que lo ideal es que lo hagamos de la mano del Gobierno de Aragón y que a ellos unas ayudas directas indiscriminadas no les sirven porque primero son cuantías insuficientes que no aseguran la viabilidad de la empresa. Insisto en este tema porque también el presidente del Colegio de Economistas nos decía, es que lo importante es qué va a pasar dentro de 6 meses, dentro de 12 meses, es decir, que la empresa siga sobreviviendo y que las ayudas que se hagan desde las instituciones tengan al final un fruto. Es decir, a todas aquellas que tengan esa viabilidad y esa perspectiva demostrada, por supuesto. Por tanto, no se han cerrado esas ayudas, lo que además se ha visto, porque ese tipo de ayudas tiene que ir respaldado por una liquidez y por una capacidad por parte de la institución que las preste económica a ese respecto. De hecho, bueno, nos van a pasar cifras, pero bueno, claro, son millones y millones de euros, lo que sería ideal, que en el caso del ayuntamiento no se puede. También nos han dicho todos ellos que contaban, que esperaban, igual que esperamos nosotros, que haya un traspaso de financiación, que haya unas ayudas a los ayuntamientos directamente, igual que ha habido por parte del Gobierno nacional anuncios de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Estamos a la espera, y todos los agentes y todas las entidades que han participado igual, estamos a la espera de que haya algún anuncio de ese tipo de cara a los municipios, porque todos lo han reconocido, que las medidas que hemos estado adoptando hasta ahora, que han supuesto además bajadas de ingresos e incrementos de costes, las estamos tomando pues a pulmón directamente los municipios, porque a día de hoy seguimos sin recibir ninguna ayuda a ese respecto. Por tanto, si no pueden darse ayudas como nos gustaría, obviamente hay que trabajar en otras líneas, y lo decía ahora la consejera, y lo han dicho, lo vuelvo a decir, los agentes sociales y económicos. Préstamos participativos, topados, a 10 años, con unas condiciones muy específicas, para ellos son una solución ideal, y desde luego la han propuesto en Gobierno de Aragón, y mano tendida por parte del Ayuntamiento a estudiarla. Sí, no sé si podrían detallar, imagino que es pronto, pero bueno, porque no sé mucho del tema, ¿en qué consistirían o en qué consisten ese tipo de créditos o préstamos participativos? ¿Qué condiciones suelen tener? No sé si me podéis responder, porque no sé si ya se ha estudiado, pero bueno, en caso de que hayan existido antes, más o menos, para que me haga la idea en qué consisten ese tipo de préstamos. Vamos a ver, contesto. Sería avalar por parte de las instituciones a unos préstamos. Es decir, yo creo que también es muy importante destacar de la reunión de hoy que de esta pandemia se ha quedado algo constatado, es que la colaboración público-privada ha funcionado a la perfección, y que de esta pandemia saldremos todos juntos, saldremos las empresas, las instituciones, las entidades bancarias. Se ha demostrado, y en este ayuntamiento concretamente hemos hecho medidas que han demostrado que ha funcionado. Un ejemplo es Vamos Zaragoza. Préstamos participativos. No hemos estudiado la fórmula porque nos cuentan que se lo han dicho al Gobierno de Aragón.
El Gobierno de Aragón, ustedes saben que sí que ha descartado las ayudas directas. El Gobierno de Aragón lo ha hecho públicamente, no va a dar ayudas directas. Creo que fue la propia consejera de Economía que dijo que el Gobierno no iba a dar y el propio señor Lambán también en una entrevista que yo le dijo que no iba a dar ayudas directas. Por tanto, es lo que comentaba, de poco serviría que el Ayuntamiento de Zaragoza, con un presupuesto, el Gobierno de Aragón 6.400, Ayuntamiento de Zaragoza 801, podamos dar una ayuda directa que no va a paliar la situación. Préstamos participativos. Nos dicen que la propuesta, nos lo cuentan desde CEPIME, que la propuesta que ellos han hecho es que el Gobierno de Aragón, que tiene una sociedad que se llama SODIAR, que es una sociedad sin ánimo de lucro que se dedica a avalar a empresas cuando tienen necesidades de financiación, lo puede hacer de la misma manera con microcréditos de 10.000 o 15.000 euros para que pueda llegar la liquidez de manera inmediata a todos estos sectores. Esa es la propuesta que nos ha hecho CEPIME. Más allá no les puedo decir cómo podría entrar el Ayuntamiento, pero háganse una idea. El Gobierno de Aragón tiene 6.400, nosotros 801, pues en ese porcentaje nosotros estamos dispuestos a estudiar esa fórmula, porque desde luego, una vez que el Gobierno de Aragón ha descartado ayudas directas, nosotros tendremos que sumarnos al Gobierno de Aragón, en todo caso, a aquello que desde luego es lo urgente, extraordinario y necesario, que es dotar de liquidez a ese 45% de las empresas zaragozanas que no han podido ni tan siquiera acceder a préstamos ICO. Por tanto, vamos a estudiar esa medida y otras tantas que nos han propuesto el resto de agentes sociales económicos y las entidades. Vamos a estudiarlas económicamente y vamos a estudiarlas, desde luego, con todos los técnicos municipales, acompasado con la situación económica. Es lo que les puedo decir, lo que hemos hablado en la reunión. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias.